Está siendo muy, muy bueno con nosotros y estamos muy, muy contentos. ¿Qué os parece si vamos hoy a ver, yo diría que, si no la que más, una de las reuniones más influyentes y más importantes de toda la historia? Y no estoy hablando de alguna cumbre de las Naciones Unidas o alguna reunión de, qué sé yo, el foro de Davos, ¿no? O alguna cosa por el estilo. No, estoy hablando de una reunión de gente más o menos anónima que se reunió en una ciudad abarrotada y que en principio no se le prestó mucha atención, pero que ha sido, yo diría, una de las reuniones más importantes de toda la historia y que más impacto ha tenido en toda la historia de la humanidad. Estoy hablando de la cena en la que Jesús celebró la Pascua por última vez con sus discípulos, y me gustaría que hoy podamos recordar esta cena, y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 17 y hasta el versículo 30. Mateo capítulo 26, desde el versículo 17 hasta el versículo 30. Dice así, Mateo 26, 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él, dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, muchas gracias por nuestra Pascua, muchas gracias porque podemos celebrarlo, Señor, como Él nos ha dicho. Te pido que tú hables a través de mí en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues todos los domingos celebráis aquí la Cena del Señor, ¿verdad? Entonces esto es algo que quizá estamos bastante acostumbrados a todo esto. Pero me gustaría que hoy intentáramos verlo desde una perspectiva un poco diferente y viendo específicamente qué es lo que estaban celebrando en un principio estos 13 hombres en aquella sala en la ciudad de Jerusalén. La cosa, Jesús al principio, en cuanto empieza el día, estamos en el día 14 del mes de Nisán, es el jueves, ¿vale? La Pascua empieza el día 15 del mes de Nisán. Los judíos habían unificado lo que son dos fiestas para tener una semana de fiesta que ellos llamaban la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era el 15 del mes de Nisán, era el día de la Pascua, era el día en el que celebraban que ellos habían sido liberados de los egipcios. Entonces, en Jerusalén, se supone que todos los judíos tenían la obligación de acudir a Jerusalén. Jerusalén quintuplicaba su población en este tiempo. Era una barbaridad de gente que había allí. Entonces, claro, poder conseguir un lugar en donde se pudieran reunir 13 tíos, como 13 castillos, para celebrar la Pascua, era complicado, ¿no? Era muy complicado. Y Jesús ya desde el principio tenía un plan. Él le dijo a sus discípulos que fueran donde determinado hombre, yo pienso que era alguien, un seguidor de Jesús, y para decirle, pues quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa, en tu aposento, en tu sala, y entonces fueron y empezaron a preparar, a hacer todos los preparativos, y tenían muchos preparativos que hacer para una cena tan especial, porque había muchos elementos, muchas cosas que estaban incluidos en la Pascua. Yo recuerdo cuando era pequeño, alguna vez creo que lo preparó Ada, que se celebró aquí la Pascua, y la verdad un montón de cosas, y fue guapísimo. Pero claro, para prepararlo es mucho trabajo, sobre todo el tema del cordero, ¿no?
el cordero tenían que llevarlo al templo para sacrificarlo. Y entonces, imaginaos la que se liaba en el templo para sacrificar el cordero. Y un montón de miles y miles, y luego tenían que asarlo, y tenían que preparar unas hierbas amargas, y frutas, y cosas, y el pan, y un montón de cosas que tenían que tener preparado para la cena. Y la cena comenzaba en el 15 del mes de Nisán. Los judíos comienzan el día cuando empieza la noche, ¿no? Puede sonar contradictorio para nosotros, pero así empieza para ellos. El día deja de ser jueves y empieza a ser viernes en cuanto cae la noche, en cuanto cae el sol, ¿vale? Entonces, es en ese momento, como nos dice el versículo 20, que empiezan a preparar, que empiezan a cenar, se reúnen allí para cenar. Y normalmente tenemos la imagen de la cena como el cuadro este de Leonardo da Vinci o algo así, ¿no? La última cena, con una mesa un poco como las que tenemos allí, ¿no? Así, no era así, ¿vale? Tal y como ellos lo preparaban, ponían normalmente 2 mesas y las ponían así en V, ¿vale? De tal manera que el que presidía la reunión normalmente era el patriarca, quizá el abuelo o el padre de la familia, el que iba a dirigir la reunión, el que iba a estar contando todas las historias y el que iba a hacer todas las presentaciones de lo que iba a estar ocurriendo, se ponía en el vértice de la V, ¿no? Y entonces ellos no se sentaban en la mesa era bajita como una mesa de café nuestra, algo por el estilo, ¿vale? La mesita que ponemos al lado del sofá. ¿Por qué? Porque ellos comían recostados. No sé si habéis visto en las películas el César comiendo uvas o alguna cosa así, ¿no? Recostados comían. Y entonces, ¿por qué comían así? Pues todo esto tenía imágenes y tenía un propósito para ellos. Todo lo que envolvía la Pascua estaba lleno de imágenes y de mensajes que quería enviar. ¿Por qué se sentaban recostados? Porque así es como se sientan los libres. Los esclavos no se sientan recostados. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene que estar preparado para salir pitando si falta alguna cosa, que se ha olvidado el pan, ¿dónde está la Coca-Cola? Tienen que ir a buscar una cosa y otra y traer a hay que hacerle un masaje en los pies, lo que sea, el criado tiene que levantarse. Yo me acuerdo cuando teníamos el bar, que era un poco este plan, ¿no? Estar comiendo y enseguida ¡bum!, viene alguien y ir corriendo a preparar, pero eso no pasa con los libres. Yo soy libre, yo no tengo que servir a nadie, por lo tanto yo me recuesto, yo estoy así tranquilo, estoy medio tumbado, y todo lo tengo al alcance de mi mano en la mesa. Si yo quiero este cacho de pan, si quiero untarlo aquí, lo tengo todo al alcance de mi mano, no me tengo que levantar, no tengo que preocuparme de nadie más que de mí. Y fijaos, este era el mensaje que se quería transmitir para los judíos, que celebraban en la Pascua, que eran libres, que habían sido liberados de la esclavitud. Ya no eran esclavos, ahora ellos eran libres, porque su Dios les había liberado, así que esto ya estaba presente incluso en la manera en la que se sentaban para comer, ¿vale? Entonces, en la cena de la Pascua, normalmente hoy en día lo siguen haciendo así los judíos, ponían 4 copas. Bueno, en principio, de hecho, ponen 5, pero una no la tocan, una es para Elías. Como dice el profeta Malaquías, que Elías vendría a preparar el camino del Señor. Nosotros sabemos que Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino del Señor, Elías del que hablaba el profeta, ¿verdad? Pero ellos aún siguen esperando que venga el precursor del Mesías. Entonces ahí tienen la copa de Elías, esperando todos los años que venga Elías para prepararle el camino al Mesías. Pero ellos beben 4 copas. ¿Y de dónde vienen estas 4 copas? ¿Por qué tenían 4 copas? Estas 4 copas las iban bebiendo una detrás de otra de vino a lo largo de la cena. Pues vienen de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. En Éxodo, capítulo 6, dice así, Éxodo 6, 6. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. Aquí hay 4 afirmaciones entre estos 2 versículos, que Dios les hace, 4 promesas que Dios les hace a los judíos. Estas 4 promesas, cada una de estas 4 era una de estas 4 copas, y lo celebraban según el orden establecido de lo que estaban recordando, según el orden que llevaba la cena. Entonces, ¿cuál es la primera de las copas? La primera de las copas la llaman la copa de la promesa. ¿De dónde viene esta primera? Pues dice el versículo 6, os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y esta palabra sacar para los judíos tenía
mucha importancia. Quizá para nosotros es otra palabra más, un verbo sacar que no tiene la mayor trascendencia, pero para los judíos este verbo es el verbo kadash, que es de donde viene la palabra apartar, la palabra para nosotros santo, santidad. ¿Qué es lo que están celebrando con esta copa? Ellos están celebrando que nosotros somos el pueblo apartado por Dios. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Él nos ha escogido en la persona de Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. Él ha puesto sus ojos en nosotros. Y el hecho de que nosotros hayamos sido esclavos de los egipcios, o el hecho de que nosotros en este momento, en el tiempo de Jesús, seamos siervos de los romanos, no constituye nuestra identidad. Nuestra identidad no es de esclavos de los hombres, nuestra identidad es de apartados por Dios, escogidos por Dios. Él ha puesto sus ojos, su dedo encima de nosotros, y ahora nosotros somos su pueblo, un pueblo santo, un pueblo apartado para el servicio, para amar al Dios que los ha amado. Entonces, ellos están recordando cuál es su identidad, y el hecho de que sus circunstancias no son las que escriben su identidad. Qué mensaje tan importante para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros definimos quiénes somos muchas veces por los problemas que estamos afrontando, o por cómo nos sentimos, o por cómo nos tratan, y ellos estaban celebrando que eso no es así. Mi identidad viene de mi Dios, y nadie más, y no hay nada más que defina quién soy. Entonces, ellos, encabezados, o llevados esta ceremonia por el cabeza de la familia, comenzaban bebiendo de esta copa. Y así es como empezaba el ritual de toda la noche, recordando quiénes somos. A pesar de que seamos esclavos, no somos esclavos. Nosotros somos escogidos, santificados, apartados por Dios. Pero en este momento empezaban a comer, y comían una serie de cosas. Entre ellas había unas hierbas amargas. Y las hierbas amargas las mojaban en un mejunje que era algo así como agua mezclado con sal. No suena muy apetecible, ¿verdad? No es la típica cosa con la que queramos abrir boca en una cena especial, en Navidad o algo así. Imagínate la abuela, mira lo que os tengo preparado. Pues mira, abuela, no me puedo imaginar intentándole darle de comer esto a Alicia. Vamos, ya os digo yo si quieres cómo acaba. La cosa es que esta era la imagen, esta era la idea. Ellos querían que fuera algo que no guste, que sea algo amargo. La amargura, porque es lo que nosotros estábamos afrontando en Egipto. Vivíamos una vida amarga, y estábamos debajo de unos señores crueles y malos y malvados que nos oprimían, y si querían nos mataban. Y mojaban en el agua salada esta para recordar el sabor del sudor, porque es que era con nuestro sudor que nosotros estábamos trabajando día y noche para hacer caso a los deleites faraónicos del rey de Egipto. Y entonces, pues estábamos mal. Y entonces en este momento es cuando cantaban la primera ronda de canciones que cantaban en este momento. Lo llaman los salmos Halel. Son los salmos que van desde en este momento cantaban 113 y 114 en unas canciones como nosotros acabamos de cantar. Y a partir de aquí tomaban la segunda copa. ¿Cuál es la segunda copa? La segunda de las promesas que Dios les hizo. La copa de la liberación. ¿Cuál es la segunda promesa? Dice Éxodo 6:6, os libraré de la esclavitud. Eso es lo que estaban recordando. Este verbo, os libraré, fíjate, es el mismo verbo que, por ejemplo, no sé si recordáis cuando David fue delante de Saúl y le dijo, cuando se iba a enfrentar a Goliat, le dijo, mira, yo si hay una oveja que se la lleva un león o un oso, yo voy y la saco de las fauces. Derroto al león y saco a la oveja de las fauces. Ese es el mismo verbo. Lo que está aquí diciendo, la promesa que Dios estaba haciendo a los hebreos, es que yo voy a ir a pelear, a arrancaros con mis propias manos de las fauces del faraón. Yo soy el que va a luchar en contra de Faraón, en contra del pueblo de Faraón, en contra de los dioses de Faraón, y yo con mi brazo fuerte os voy a rescatar. Esto va a ser una misión de rescate, y así es como fue. Y entonces, en este momento, pues Jesús empezaría a contar cómo ocurrió, y las 12 plagas, o sea, las 10 plagas, perdón, y por cada una de las plagas, con esta copa, antes de beberla, derramaba una gota de vino en la mesa, encima de la mesa,
por cada una de las 10 plagas, evidenciando el sufrimiento y el dolor que causó y el poder de Dios al destruir, al lanzar dardos uno tras uno detrás y al corazón de los diferentes dioses de Egipto, y cómo Dios los libró de la mano, de las fauces del faraón con su gran poder, y entonces ellos eran una nación libre al fin. Y entonces bebían de esta segunda copa recordando la primera Pascua, y junto con la segunda copa servían el Cordero de la Pascua en consonancia cuando estaba hablando el que llevaba la reunión, en este caso Jesús, cuando estaba mencionando el hecho de que la 10ª plaga, el ángel de la muerte, visitaría a los egipcios. Y este ángel de la muerte iría a cada una de las casas en la nación de Egipto, y todas las casas que no tuvieran los dinteles de la puerta pintado con la sangre del cordero, el ángel de la muerte entraría y el primogénito moriría. Pero los judíos habían sacrificado el cordero, habían pintado los dinteles de las puertas, y entonces el ángel de la muerte no entraría en esa casa. Y ellos celebraban comiendo el Cordero de la Pascua, que Dios los había librado del ángel de la muerte por medio de la muerte del Cordero de la Pascua. Entonces ellos comían este cordero celebrando el gran poder y la gran liberación que habían tenido de mano de los egipcios. Y junto con el cordero estaba el pan sin levadura que ellos comían. Ellos comían un pan específico sin levadura, aparte de que la cosa es que no podía haber levadura dentro de las casas de los israelitas durante este tiempo, pero también ellos celebraban históricamente que Dios había tenido una liberación tan grande hacia ellos que los egipcios les habían dicho, iros de aquí ya. Habían pasado de prohibirles que se fueran a decirles, os tenéis que ir ya porque no queremos volver a enfrentarnos a la ira de vuestro Dios. Entonces no hubo tiempo de leudar el pan, y por eso había un pan sin levadura. Pero había otra razón que ellos no sabían. Y es que el pan sin levadura apunta a algo más adelante, que es precisamente lo que Jesús usó en la ceremonia de la Pascua que ellos habían celebrado siempre, pero en este momento Jesús se salió del protocolo oficial y empezó allí delante de los discípulos a darles el verdadero significado de lo que ellos habían estado celebrando durante toda su vida. Imagínate, toda su vida habían estado celebrando la Pascua, y allí por primera vez el autor de la Pascua les estaba enseñando qué significaba de verdad. Y él les dijo que este pan es mi cuerpo. Versículo 26. Este pan es mi cuerpo. Este pan sin levadura es mi cuerpo sin pecado. Este pan que es roto para que nosotros podamos celebrar la Pascua, mi cuerpo es roto para que nosotros podamos celebrar la Pascua verdadera, la Pascua auténtica. Entonces, Jesús partió el pan, lo repartió entre sus discípulos, y hay una cosa muy importante en la manera en la que parten el pan los judíos. Los judíos no parten el pan con un cuchillo. O sea, esto es una gran afrenta para los judíos, porque ellos lo hacen con la mano, porque ellos simbolizan que no hay cuchillo, no hay espada entre nosotros. Tenemos una relación fraternal, somos judíos hermanos. Y lo mismo, estamos comiendo a la misma mesa. Para un judío comer a la misma mesa, acordaos de lo que le echa en cara Pablo a Pedro en la epístola a los Gálatas. El comer a la misma mesa era algo muy importante para ellos. Estaban aceptando a la persona con la que comían en la misma mesa. Entonces Jesús estaba allí con sus hermanos partiendo el pan. No hay espada entre nosotros. Estoy con mis discípulos amados, por los cuales yo voy a dar mi cuerpo por vosotros. Y entonces, recordad cada vez que comáis este pan, que mi cuerpo es partido por vosotros. Y en este momento tomó la tercera copa. ¿Cuál es la tercera copa? La última del versículo 6, de Éxodo 6:6. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La redención, la copa de la redención, o también lo llaman la copa de la bendición. Con esta copa celebran que han entrado en un pacto con Dios. Celebran el nuevo pacto que ellos hicieron con Dios en Sinaí. Dios los ha redimido. La redención es un cambio de identidad. Ellos han pasado de ser esclavos
a ser libres, a ser redimidos, de pertenecer a Faraón a pertenecer a su Dios. Y por lo tanto, yo soy el que va mi sangre es la que va a establecer este pacto con vosotros. Él dice, esta copa es la del nuevo pacto en mi sangre. El primer pacto, el pacto que Dios hizo con los israelitas en Sinaí, se instituyó en base a sangre. Dice Éxodo 24:8, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Pues el nuevo pacto que Cristo hizo con su pueblo, Cristo fue el mediador para hacerlo con su pueblo, no está en base de sangre por ahí de un cordero, está en base de la sangre del Mesías, de mi sangre, dice Jesús. Esta sangre es el nuevo pacto que yo hago con vosotros, un nuevo pacto que había sido ya anunciado anteriormente. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel habían hablado de este nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, y allí Jesús estaba diciendo, yo estoy instituyendo ahora mismo, y la firma legal de este nuevo pacto es mi sangre, que vamos a celebrar aquí, que vamos a recordar este nuevo pacto junto con vosotros. Y el tema de la sangre, desde luego, en Jerusalén era algo importante en este tiempo. Jerusalén era un mar de sangre en este momento, después de todos los sacrificios que había habido, toda la sangre de corderos que se había derramado. Entonces, quizá incluso el olor de la sangre impregnaba la misma ciudad. Y allí Jesús está hablando no de la sangre de cualquiera, sino de su propia sangre, que era la firma legal del pacto que Dios había hecho con ellos. Y fue en este momento en el que Jesús bueno, es anteriormente, me he pasado, antes de esto, que Jesús dice, hay alguien que me va a entregar. Y claro, imaginaos, estaban celebrando una cosa muy bonita, la liberación. Estaban con su Mesías, estaban con su Rey, celebrando la redención de la Pascua. Y entonces Jesús dice, hay uno de vosotros que me va a entregar. Y claro, imaginaos el jarro de agua fría que cayó en este momento para los discípulos. ¿Cómo que hay alguien que me va a entregar? Una de las cosas que a mí más me llama la atención de esto es que no hay dedos acusadores. Yo no sé lo que hubiera pasado si hubiera estado yo, o quizá alguno de vosotros. Quizá yo hubiera pensado, pues yo creo que ha sido Mateo, recaudador de impuestos, o quizás Simón, el celote, ¿no? Este es un flipado, este es Bin Laden, este se le va la pelota, seguro que es este. No, pero nadie dijo, no, he sido yo, Señor. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe que alguien puede traicionar al Señor de la vida? ¿En qué cabeza cabe que alguien puede, en la misma, cuando está hablando de la Pascua de la Liberación, en un momento tan alegre, que yo voy a intentar sacar tajada de esta cena, pero por favor, hemos visto los milagros, hemos visto que ha resucitado a Lázaro la semana pasada, hemos visto que ha resucitado a la hija de Jairo, a la hija de la viuda de Naín, hemos visto que ha alimentado a los 5.000, pero hombre, ¿cómo alguien va a querer traicionar a este hombre? Pues alguien de vosotros me va a traicionar. ¿Y quién? Pues alguien que está mojando su pan en el mismo cuenco que lo estoy mojando yo. Ya no solamente es que los judíos no se sentaran con cualquiera para comer, es que no había espada entre ellos, que es lo que simbolizaba el partir el pan, y además es que está mojando su pan en el mismo cuenco que yo. Somos hermanos, estamos compartiéndolo todo, yo estoy con él está conmigo, la misma persona que está a mi lado me está traicionando en este momento. ¿Cómo? No tiene ningún sentido. Y es en este momento que Judas dice, ¿soy yo? Y Jesús dice, bueno, tú lo has dicho. Y Judas se marchó. Y entonces aquí terminó la cena. El protocolo terminó en este mismo momento. Pero no sé si os acordáis que yo dije que eran 4 copas. Y solo han tomado 3. ¿Qué pasa con la cuarta copa? La cuarta copa es la que está en el versículo 7, Éxodo 6, 7. Os tomaré como mi pueblo. Con la cuarta copa celebraban que Dios no solamente los había salvado de Egipto, no solamente los había sacado de la esclavitud, sino que además Dios los había salvado para llevarlos a Israel. Dios los había liberado no solo de la esclavitud, sino a una nueva relación con Él, en el que Él sería su pueblo, Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. No solamente es que lo malo ya ha pasado,
sino que yo te voy a llevar al buen plan que yo tengo para vosotros. Aún hay un reposo, un buen reposo que yo tengo preparado para vosotros. Entonces, la copa de la liberación, sobre todo en la primera Pascua que celebraran, no era una copa que ellos iban a recibir en ese momento, era una promesa de Dios, de que Dios lo iba a hacer en el futuro. Aún esa generación no entraría a la tierra prometida. Serían sus hijos los que recibirían la bendición de esta última copa, de la copa de la alabanza. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Versículo 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está diciendo, esta cuarta copa que se supone que deberíamos tomar ahora, no la vamos a tomar. No voy a celebrar la copa de la alabanza hasta que la celebre, hasta que la redención haya sido completada, hasta que todo haya terminado en el reino de mi Padre. Yo no voy a celebrar, a cantar victoria, yo no voy a hacer el festejo, a tirar los petardos, hasta que allí esté conmigo Flori, hasta que allí esté conmigo Greg, hasta que allí esté conmigo Casti. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a celebrar hasta que tú estés conmigo. Y Jesús estaba anticipando un momento glorioso, un momento precioso en su vida. Fíjate que Jesús no nos urge a celebrar su nacimiento. Nosotros celebramos la Navidad porque nos encanta, ¿no? Y porque queremos aprovechar cualquier ocasión para hablar de Cristo. Pero en ningún sitio en la Biblia se nos dice que celebremos la Navidad, ¿no? No habla de eso. Jesús no nos dice que celebremos su vida, que celebremos sus milagros, o sus enseñanzas, o alguna cosa por el estilo, pero sí nos dice, usando todo tipo de imágenes, y de copas, y de simbología de que venía ya por medio de los judíos, de miles de años atrás, para que de ninguna manera se nos olvide que es su sangre la que ha sido derramada por nuestros pecados, para que de ninguna manera se nos salga de esta mollera tan dura y tan olvidadiza, que ha sido Él, que ha sido su vida la que ha comprado nuestra vida, que nosotros tenemos vida en su muerte y no en ninguna otra cosa. Que Jesús haya nacido es precioso, es maravilloso, es un milagro impresionante, ¿no? La encarnación divina en un bebé. Todos los milagros que hizo Jesús, pues por medio de esos milagros nosotros podemos entender que Él de verdad era el Dios que decía ser. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y es muy importante, pero no hay ninguna ni remotamente tan importante como entender que es su muerte a nuestro favor en lo que nosotros podemos tener vida. Que es el pacto que Él instituyó. Cuando dice aquí, en el versículo 28, que es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Ese por muchos, podemos traducirlo como en lugar de muchos. Y Jesús está diciendo que no se te olvide de ninguna manera que eres tú quien tendría que haber estado en esa cruz. Que no se te olvide de ninguna manera que es tu sangre, que es mi sangre la que tendría que haber sido vertida allí a los pies del Gólgota. Que no se te olvide. Jesús debería haber tomado otra copa más. Pero no lo hizo, él dijo, yo no voy a volver a beber vino. Pero eso no significa que Jesús no fuera a apurar otra copa unas horas después. Y es que cuando Jesús estaba en Getsemaní, aquí vemos en el versículo 30, que después de esto van al Monte de los Olivos, allí en Getsemaní, y él le dijo en una oración, una serie de oraciones durante toda la noche, de hecho, a su padre, papá, que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿Está hablando de la cuarta copa? No. Estaba hablando de la copa de la ira de su padre. Estaba hablando de la culpa que tú y yo merecemos. Estaba hablando de la sentencia de muerte que pende sobre tu cabeza. Y él está rogándole a su padre que si hay alguna manera que pase de él. Y su padre le dijo, no. No hay ninguna manera. Tú tienes que tomar esta copa hasta la última de las gotas. Y Jesús, obedeciendo a su Padre, Él dijo que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Él bebió esa copa, Él sufrió la tortura más atroz que fue concebida por mente humana. Y no solamente eso, Él sufrió la separación de Dios, Él sufrió el infierno en nuestro lugar. Él bebió la ira
la copa de la ira que tú y yo teníamos que haber bebido, porque no quería perderse la fiesta de poder tomar la copa de la alabanza contigo en el reino de su Padre. ¡Qué intercambio tan glorioso!, ¿verdad? Él bebió mi copa de la ira para que yo pudiera tomar su copa de la alabanza. Él se hizo pecado para que yo pudiera ser libre de mi pecado, de mi esclavitud al pecado. ¡Qué Salvador tan impresionante, qué Cordero de Dios tan precioso tenemos! Cristo se identificó con nosotros hasta el punto de beberse todo nuestro castigo. Y lo hizo. Y lo hizo sin rechistar, como un cordero que fue llevado delante del matadero. No abrió su boca. Y Él nos dice: celebrad esto. Cabezas duras, por lo que más queráis, celebradlo. Que no se os olvide que si tenéis esperanza, que si tenéis un futuro, que si tenéis vida, que si tenéis paz, que si tenéis perdón, es única y exclusivamente porque yo he bebido de esa copa de la ira de mi Padre en tu lugar. No hay ninguna otra razón, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Él se identificó hasta tal punto con nosotros. Ahora, quiero hacernos una pregunta. ¿Queremos nosotros identificarnos con Él? ¿Estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí? Por este santo, por este glorioso, por este amoroso, misericordioso intercambio que Él ha hecho en mi lugar. ¿Estoy yo dispuesto a identificarme con Él? No sé si tú has puesto tu confianza en Jesucristo como tu único Salvador. Si lo has hecho, ¿estás dispuesto a identificarte con Él en el bautismo? ¿Como Él mandó que hiciéramos? ¿Estás tú dispuesto a identificarte con Él cuando duele? Él se identificó con nosotros en lo que más dolía, ¿eh? ¿Estás tú dispuesto a identificarte con Él cuando tienes que perdonar a alguien que no lo merece? Como Él nos perdonó y sufrió, mira si sufrió por perdonarnos. ¿Estoy yo dispuesto a tomar una decisión en cuanto a amar a mi esposa cuando yo no lo siento? ¿Estoy yo dispuesto a ser el hombre que Dios quiere que yo sea, aunque a mí me gustaría estar haciendo otras 1000 cosas? ¿Estoy yo dispuesto a identificarme con Él hasta el punto de decir, como decía Pablo, ahora ya no vivo yo, es Él el que vive en mí? ¿Estamos dispuestos a identificarnos con Él? Jesús se dio como el Cordero de la Pascua perfecto. Cuando los judíos estaban pintando los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del Cordero, no sabían lo que estaba simbolizando aquello. No sabían que un día vendría el Cordero de Dios, que daría su sangre para que nosotros pudiéramos pintar los dinteles de la puerta de nuestro corazón con esa sangre. La gente no sabía que un día vendría el ángel de la muerte definitivo, que también es Cristo, el juez del mundo, y que sentenciaría justamente a un infierno eterno a todas las personas que no hayan pintado los dinteles de la puerta de su corazón con su propia sangre. Y yo quiero preguntarte, ¿tú has pintado los dinteles de la puerta de tu corazón con la sangre de Cristo? ¿Has tomado la decisión de acudir, de clamar al gran Salvador, al Cordero de Dios, y decirle: Señor, sálvame porque yo no puedo? Señor, sálvame porque soy pecador. Señor, sálvame porque yo merezco la ira de tu Padre. Señor, sálvame. Si tú no lo has hecho, ¿qué impide que tú lo hagas hoy? Te aseguro que no hay una mejor decisión que puedes tomar en toda tu vida que acudir al gran Señor del mundo, a la luz, a la vida, al Cordero, y rogarle: Señor, te necesito. Señor, sálvame. Dios, te quiero dar muchísimas gracias por Jesucristo. Muchísimas gracias por tu Hijo, Dios. Muchísimas gracias por su muerte. Muchísimas gracias por su vida. Muchísimas gracias porque Él está vivo, Señor. Porque Él ha derrotado a la misma muerte. Y como Él, nosotros la derrotaremos y seremos resucitados y nuestra tumba estará vacía por los méritos, por la muerte, por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por Él, Señor.
Ayúdanos a ver nuestra maldad. Ayúdanos a ver hasta qué punto necesitamos a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a identificarnos de corazón, de actos, de boca con Él, Señor. Ayúdanos a ser embajadores suyos a este mundo, Dios. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí, nunca han puesto su confianza en Jesucristo. Que tú, por medio de tu Espíritu Santo, les derribes las fortalezas, Señor, derribes sus argumentos y les ayudes a acudir a ti como el gran Señor, como el gran Salvador, como el gran juez del mundo que les va a sentenciar justamente si ellos no claman a Cristo, si ellos no pintan las puertas de su corazón con la sangre del gran Salvador, del gran Cordero de Dios, Dios. Muchas gracias por Él. Ayúdanos a que tu Hijo Jesucristo crezca exponencialmente en nuestros corazones, que nosotros menguemos. En su precioso nombre te lo pedimos. Amén. Que Dios os bendiga.